Hola, bienvenidos. En este vídeo os quería hablar sobre los árboles genealógicos en genética y concretamente os quería comentar estos patrones de herencia que veis aquí enumerados. Antes de nada os digo, un árbol genealógico, también se le llama genealogía o pedigrí, es un diagrama como este que estáis viendo aquí, en el que tenemos círculos, tenemos cuadrados y lo utilizamos para estudiar cómo se transmiten, cómo se heredan de padres a hijos distintos rasgos, distintas características que tienen una base genética y queremos averiguar de ellos pues, si son autosómicos, si están ligados a algún cromosoma sexual, el X o el Y, si son dominantes, si son recesivos. Os comento también que para poder seguir la explicación del vídeo y para que no os perdáis, vais a necesitar conocer pues, las leyes de Mendel, tenéis que saber cómo se hace un cruzamiento en genética, tenéis que tener claros los conceptos básicos de homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo, autosómico, ligado al sexo y demás. Os recuerdo que los cromosomas, tenemos cromosomas sexuales y tenemos autosomas. Un autosoma, acordaos que era cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual. Antes de empezar con estos distintos puntos, los vamos a ver brevemente cada uno de ellos, os comento que podemos comentar a modo de generalidades esto que veis aquí. Los rasgos que son autosómicos, que están controlados por un gen que está en un autosoma, en un cromosoma no sexual, generalmente tienen tendencia a aparecer con igual frecuencia, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Mientras que si se trata de un rasgo que esté ligado al cromosoma X o al cromosoma Y, vamos a observar que aparece con mayor frecuencia o en hombres o en mujeres, ¿sí? Los rasgos que son dominantes no suelen en general saltarse generaciones, mientras que si el rasgo es recesivo, pues es más frecuente observar que la característica desaparece aparentemente en alguna de las generaciones, no está presente en el fenotipo, ¿no? Los rasgos que estén ligados al cromosoma Y nos van a aparecer, como os comentaré cuando lleguemos aquí, únicamente en los hombres. Un árbol genealógico, una genealogía, es un diagrama, os decía, como este que tenéis aquí. Tenemos círculos que son mujeres, tenemos cuadrados que son hombres, la línea horizontal que nos une un hombre con una mujer indica un apareamiento y fijaos, este hombre y esta mujer han tenido 4 hijos. Han tenido esta hija de aquí, esta otra hija de aquí, este hijo de aquí y este hijo de aquí. Esta mujer que estoy señalando ahora no es hija de este matrimonio porque fijaos que no hay ninguna línea vertical que la una con ellos, ¿vale? Es la mujer de este hijo. Y aquí hay otro apareamiento y otra descendencia. Bueno, esto es fácil de entender, ¿sí? Los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, las líneas horizontales indican apareamiento. También es frecuente utilizar números para designar las generaciones y los individuos. Para designar las generaciones se suelen utilizar números romanos, ¿vale? En este caso tenemos la generación número 1, la generación número 2, la generación número 3 y la generación número 4. Y dentro de cada generación se suelen usar números arábigos normales y corrientes para referirse a los individuos. Aquí, por ejemplo, en la generación 2 tenemos al individuo número 1, al 2, al 3, al 4, así hasta el individuo 7. De esta forma, pues podemos tener perfectamente localizados a todos los individuos de nuestra genealogía, ¿sí? Bueno, pues vamos al punto. Os voy a ir comentando los distintos patrones de herencia de los que os hablaba al principio. En primer lugar, vamos a hablar de rasgos, de características que tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Es decir, están controlados por genes que están en autosomas, en cromosomas no sexuales, y son alelos, son genes dominantes. Lo que vamos a observar en las genealogías de este tipo de herencia es que el rasgo, la característica, suele aparecer con igual frecuencia tanto en hombres como en mujeres. No tiene por qué ser exactamente la misma frecuencia, pero aparecen en hombres y en mujeres más o menos con la misma, el mismo número de veces, ¿no? Además, los rasgos que son dominantes no suelen saltarse generaciones. En este ejemplo que os he puesto aquí, fijaos que podemos observar la característica que la presentan los individuos que estaban marcados en rojo en la primera generación, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, ¿vale? Además, los individuos que no están afectados no van a poder transmitir el rasgo. Por ejemplo, fijaos en estos dos padres de aquí, este hombre y esta mujer. Ninguno de los dos presenta la característica que sea que estamos estudiando aquí. Y tienen 2 hijos que tampoco están afectados. Dicho de otro modo, los individuos que estén afectados, ¿vale? Los que están en rojo, van a tener todos al menos un progenitor afectado. Podrían estar los dos, pero al menos hay uno. Fijaos en este hombre de aquí. Este hombre de aquí tiene a su madre que está afectada. Y esta mujer de aquí, a su vez, tiene a su madre que está afectada. Si me voy aquí y cojo a este hombre tiene a su padre que presenta la característica, y este hombre a su vez tenía a su padre que presenta la característica, y este hombre a su vez la presentaba su madre, ¿vale? Fijaos que cuando un hombre o una mujer está afectado, al menos uno de sus padres está afectado.
Bueno, pues con estos tips que os acabo de dar aquí, deberíais ser capaces de reconocer un patrón de herencia cuando el rasgo es autosómico y dominante. Ejemplos de este tipo de herencia son la acondroplasia, la corea de Huntington y la poliquistosis renal dominante. Se suelen utilizar estos árboles genealógicos mucho para estudiar enfermedades, pero os decía al principio, no tienen por qué ser enfermedades lo que estemos estudiando. Pueden ser rasgos o pueden ser características de lo que yo que sé, el color de los ojos, el color del pelo, cualquier cosa que se os ocurra que tenga una base genética. Vale. Vamos al siguiente punto, que es la herencia autosómica recesiva. Los rasgos que son autosómicos y recesivos van a presentar un patrón de herencia, van a presentar árboles genealógicos en los que aparecen afectados individuos, como es un rasgo autosómico, hombres y mujeres más o menos aproximadamente en la misma proporción. Pero aquí vamos a observar que el rasgo tiene tendencia a saltarse generaciones. Fijaos que en la generación número 2 no hay ningún individuo afectado. Esto es típico de los caracteres que están controlados por alelos recesivos. Acordaos que los alelos recesivos solamente se manifiestan en homocigotos recesivos, ¿sí? Entonces tiene que coincidir dos alelos en un mismo individuo. Y aquí fijaos que, por ejemplo, esta mujer está afectada. Estamos hablando de un rasgo que es autosómico y recesivo, por lo tanto, esta mujer es homocigótica recesiva. Lo que le ha pasado es que ha heredado un alelo recesivo de su padre y el otro de su madre. Ni su padre ni su madre están afectados porque son heterocigotos y los dos tienen un alelo dominante que enmascara al alelo recesivo. Pero el alelo recesivo está ahí. Acordaos que los alelos recesivos son aquellos que están presentes, se pueden transmitir a la descendencia, pero no se manifiestan en el fenotipo. Os decía que para poder entender bien todo esto tenéis que dominar los conceptos básicos de la genética mendeliana, ¿sí? Bueno, este tipo de caracteres con herencia autosómica recesiva también tienen una mayor probabilidad de aparecer en apareamientos consanguíneos. Fijaos en este ejemplo que os he puesto aquí. Esta mujer y este hombre, si analizáis bien el árbol genealógico, vais a ver que son primos. Un apareamiento consanguíneo es un apareamiento entre parientes, entre personas emparentadas. Esta pareja son primos y han tenido dos hijos que presentan los dos la característica, ¿sí? Porque los apareamientos consanguíneos aumentan la probabilidad de que aparezcan homocigotos recesivos que van a presentar el rasgo que estemos estudiando. Ejemplos de este tipo de caracteres que presentan este tipo de herencia son, por ejemplo, la fibrosis quística o la fenilcetonuria o la enfermedad de Tay-Sachs. Otro tipo de herencia es la herencia dominante, rasgos controlados por un gen dominante, pero que no está en un autosoma, sino que está ligada al sexo. Está situado el gen en el cromosoma X. Acordaos que los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, las mujeres dos cromosomas X. Bueno, pues estos rasgos que son dominantes y están en el cromosoma X no suelen saltarse generaciones. Los hombres que estén afectados van a tener en su cromosoma X un alelo que determina el rasgo y un cromosoma Y, y las mujeres, como el rasgo es dominante, les puede pasar dos cosas. Pueden ser homocigóticas y tener en sus dos cromosomas X, en cada uno, puede estar presente el alelo que determina el rasgo, pero les basta con tener el alelo en uno de sus cromosomas. Esta mujer, por ejemplo, es heterocigótica. En uno de sus cromosomas X tiene el rasgo, en el otro no. Pero como es dominante, pues va a aparecer como afectada. Además, los varones que estén afectados, que presenten el rasgo, van a tener afectadas a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos. Fijaos en este hombre de aquí. Este hombre de aquí, que presenta la característica que estamos estudiando, ha tenido 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Bueno, pues los hijos varones no están afectados, pero todas las hijas lo están. Y si hubiese más hijas aquí, todas las hijas estarían afectadas. ¿Por qué? Pues porque este hombre, este cromosoma X que tiene, es el que le va a pasar a todas sus hijas, mientras que sus hijos lo que van a recibir de él es el cromosoma Y. Ese es el motivo. Como estamos hablando de un rasgo que es dominante, todas las hijas van a recibir este cromosoma X con el alelo y por lo tanto van a estar todas afectadas. ¿Sí? Esto es muy distintivo de este tipo de herencia. Además, las mujeres que estén afectadas y que sean heterocigóticas van a poder transmitir el rasgo a la mitad de sus hijos o de sus hijas, mientras que las mujeres que estén afectadas pero que sean homocigóticas se lo transmiten a todos los hijos, a todas las hijas. En este tipo de herencia, los ejemplos que os he puesto son el raquitismo familiar, el raquitismo hipofosfatémico y la nefritis hereditaria.
Es más frecuente, os la vais a encontrar más en los problemas, el tipo de herencia que está controlada por alelos recesivos que están ligados al cromosoma X. O sea, tenemos un carácter controlado por un gen, el cromosoma X, y ese gen es recesivo. Ejemplos muy típicos de este tipo de herencia son la hemofilia, el daltonismo y la distrofia muscular. En los boletines de problemas de genética pues son muy abundantes los problemas con hemofilia, con daltonismo y demás. Este tipo de herencia, que es herencia recesiva ligada al sexo, al cromosoma X, lo que va a suceder con ella es que los hombres que están afectados, los varones afectados, tienen en su cromosoma X una copia del gen recesivo, y estos varones, como su otro cromosoma es un cromosoma Y, están todos afectados y transmiten el rasgo a sus hijos. Varones no se lo transmiten, pero a sus hijas sí, porque las hijas van a heredar el cromosoma X. Entonces, las hijas de los hombres afectados son portadoras. Fijaos en este hombre de aquí. Este hombre de aquí ha tenido un hijo y una hija. La hija es portadora. El hijo no, porque el hijo ha heredado el cromosoma Y. Este hombre de aquí ha tenido 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Los hijos han heredado el cromosoma Y. Entonces no están, ni están afectados ni son portadores, pero las hijas son portadoras. Son solo portadoras. Es decir, llevan una copia en uno de sus cromosomas, en el cromosoma X que han heredado del padre, y son portadoras del rasgo, pero no lo manifiestan en el fenotipo porque son heterocigóticas, tienen en su otro cromosoma X que han heredado de su madre, tienen un alelo normal, y como estamos hablando de una característica recesiva, pues acordaos, las características recesivas solo se manifiestan en los homocigotos recesivos. Pero sin embargo, estas mujeres, cuando tengan hijos varones, sí que la mitad de los hijos varones sí que podrán estar afectados. Los hijos varones, por ejemplo, esta mujer a la mitad de sus hijos varones les va a pasar este cromosoma X, y entonces van a estar afectados, y a la otra mitad les va a pasar este otro cromosoma X, y entonces no van a estar afectados. De este tipo de herencia se dice a veces que son rasgos, se dice de forma errónea que son rasgos que los padecen los hombres y los transmiten las mujeres. Bueno, esta idea es errónea. Vale, quiero decir, ni la hemofilia ni sí que es cierto que tanto la hemofilia como el daltonismo, todo este tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X, son más frecuentes en hombres que en mujeres. Fijaos que aquí en esta genealogía que tenemos, los afectados son todos hombres y las mujeres que aparecen son solamente portadoras. Esto es así porque en este tipo de herencia, un hombre, para poder presentar la característica, con tener un alelo le basta para presentarlo en el fenotipo, porque solo tienen un cromosoma X. Mientras que las mujeres, como tienen 2 cromosomas X, las mujeres heterocigóticas, como el rasgo es recesivo, no lo manifiestan en el fenotipo, se lo pasan a sus hijos varones, pero no lo manifiestan. Para poder manifestarlo tienen que ser homocigóticas recesivas y tenerlo en sus 2 cromosomas X. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta situación, que una mujer sea homocigótica con 2 copias en cada uno de sus... Esto es más infrecuente, que es más difícil que se produzca esto que esto de aquí. Por eso que sí que son más abundantes este tipo de características en hombres que en mujeres, pero cuidado porque sí que existen mujeres con hemofilia y sí existen mujeres con daltonismo, ¿vale? Pero son situaciones poco frecuentes. Bueno, pues este tipo de herencia sí que es típico ver que la padecen más los hombres que las mujeres, ¿vale? Siguiente tipo de herencia sería la herencia holándrica. Los caracteres holándricos son los que están controlados por genes que están situados en el cromosoma Y. Esta es muy fácil de distinguir porque el cromosoma Y solo está presente en los hombres, es el cromosoma masculino. Por tanto, un carácter holándrico solamente aparece en hombres y además todos los hijos del hombre que tenga la característica van a tener la característica. Este hombre la tiene. Sus 3 hijos varones la tienen y cada uno de los hijos de estos hombres la van a tener, ¿vale? Entonces este es un tipo de herencia que es muy fácilmente distinguible. Un ejemplo de herencia holándrica es la hipertricosis auricular, ¿vale? Y por último os quería comentar la herencia mitocondrial. En el proceso de fecundación, cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide, es el óvulo el que aporta las mitocondrias. Entonces, las características que estén controladas por genes mitocondriales, recordad que no solamente hay genes en el núcleo de la célula. Las mitocondrias tienen un cromosoma con un pequeño genoma, ¿sí? Pues los caracteres que están controlados por esos genes mitocondriales son de herencia materna, los heredamos de nuestras madres. Por tanto,
cuando estemos hablando de este tipo de caracteres, una mujer que tenga esa característica va a tener, toda la descendencia de esa mujer va a tener la característica. Fijaos en esta mujer, ha tenido 2 hijas y 2 hijos y todos ellos tienen la característica que ella tiene, porque todos han heredado sus mitocondrias. Porque las mitocondrias, repetimos, se heredan por vía materna a través del óvulo. Y luego lo que pasa, quiero decir, una forma de distinguir esta herencia es que todas las mujeres, una mujer afectada tiene a todos sus hijos afectados, pero los hijos varones no transmiten la característica. Fijaos que este hijo de aquí y este hijo de aquí no han transmitido a la descendencia la característica, mientras que las hijas sí que lo hacen. Esta no, porque no ha tenido descendencia, pero esta, que sí ha tenido descendientes, todos ellos están afectados. Este también es un patrón de herencia que es fácilmente distinguible. Y el ejemplo que os he puesto, el ejemplo típico de herencia mitocondrial, son enfermedades mitocondriales que son un grupo de enfermedades muy poco comunes, síndromes raros que aparecen con muy poca frecuencia. Por ejemplo, estos 2 que veis aquí. Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro cómo reconocer estos distintos patrones de herencia en árboles genealógicos. La mejor forma de hacerse con esto pues es hacer muchos problemas, muchos ejercicios. Espero que este vídeo os ayude con eso. Espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.